Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Sanamente. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC. ¿Cómo lo podemos identificar desde la infancia? ¿De qué manera desde la comunidad podríamos aprender a sentirnos mejor si tenemos TOC? Vamos a profundizar sobre este tema con un especialista, Tomás Miño, psicólogo clínico infanto-juvenil, fundador de la Red Chilena de TOC y autor del libro Para la Familia, Pedro y su TOC. Además, vamos a conocer mucho sobre la risa, el valor de la risa, cómo esta nos sana, cómo la podemos ayudar, cómo nos ayuda a sanar el cuerpo, pero también es una herramienta crítica para poder manejar los momentos difíciles. Tendremos datos, recomendaciones de nuestros expertos para buscar la felicidad y el bienestar emocional. Así comienza Sanamente. Tener buen sentido del humor, poder reírse, es algo que a veces podríamos dar por sentado, pero no todos tienen la misma capacidad o el mismo acceso a la risa. Es por eso que es crítico saber la relevancia que tiene la risa, cómo nos impacta para bien en nuestra biología, de qué manera podríamos cultivarla, cómo podemos trabajar nuestro humor. Lo conocemos en profundidad en la siguiente nota de Miranda Aspe. Sí, reírse es bueno. Y efectivamente deberíamos reírnos más. Nos acompaña desde el comienzo de la vida. Podemos hacerlo solos o en grupo. Y aunque la risa pareciera ser una respuesta biológica simple, involucra al menos 300 músculos de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué significa? La risa es un fenómeno súper complejo que está compuesta por procesos sociales, culturales, fisiológicos, como tanto cerebrales como corporales, y que efectivamente tiene un componente biológico, genético, pero también sociocultural y sociopolítico. ¡Descansen! Sé que tuvimos un día difícil, pero estoy seguro de que podremos olvidar. Y son esos los componentes que, por ejemplo, hacen que un chiste le dé más risa a una persona que a otra, o que existan distintos tipos de humor. En otras palabras, todos nos reímos de cosas diferentes. Estas sensaciones que uno siente en el cuerpo debido a esta interacción son placenteras y ahí obviamente se gatilla todo un sistema hormonal de placer y recompensa que efectivamente nos van a causar esta cosa rica que es reírse. Disminuye las hormonas del estrés, calma, tranquiliza, también libera endorfinas, eso genera una sensación de bienestar, de agrado. La risa ayuda a conectarnos con los otros, a sociabilizar, a generar mejores vínculos y eso también mejora la salud mental. Eso es lo que quiso poner en práctica este equipo, en este caso en el ámbito laboral, a través del juego y dinámicas lúdicas, donde se pone en práctica una respuesta tan innata como la risa. Soy Endorfino, coach de la risa y conferencista, y vamos a hacer una sesión de risoterapia o coaching de la risa para mejorar nuestra calidad de vida. Este juego se llama fiambre cajón, ¿ok? Los que están al medio son los fiambres y los que están afuera son los cajones. Entonces yo voy a decir fiambre y los fiambres que están adentro salen a buscar cualquier cajón. ¡Fiambre! ¡Fiambre! ¡Cajón! El buen sentido del humor, como el mal sentido del humor, se puede crear, desarrollar. Hay que alimentarlo, tienes que tener la habilidad de reírte de ti mismo, comprender que hay cosas mucho más graves de las cuales uno cree y tiene que aprender uno a adaptarse a la vida, ser flexible, ser un ser lúdico, reírse de tus propias pifias, por ejemplo. Sigan. Una más y sigan y... Para mí el sentido de la risa, el buen humor es parte de la felicidad y además de vida. Parte por uno mismo, tener el buen sentido del humor, reírse, y también puedes impactar a tu compañero, a tu colega y hacerle quizás
el día un poquito mejor. Al final, como equipo, si todos estamos así bajo presión, que obviamente la carga de trabajo puede ser mucha, puede ser poca, dependiendo también del día del mes, yo creo que es fundamental que uno mantenga como esa armonía en el equipo, que nos mantengamos con un chistecito, ¿sabes? Esa buena armonía, eso ayuda como el engrane en realidad, el buen engrane del equipo que funcione. Pero algo que te dé ganas, que te dé alegría y que te permita quizás desde otra perspectiva seguir trabajando es nuestra visión. Finalmente, la risa y el buen sentido del humor actúan como un pegamento que fortalece y estrecha los vínculos sociales. Ahí su rol central para el bienestar. También estamos reforzando lazos con las otras personas, estamos reforzando los lazos de humanidad, estamos reforzando lazos de amistad, familiares, etcétera, y por lo tanto eso solo tiene beneficios personales y también a nivel social. Un chiste, compartir con tus amigos o ver videos graciosos. Cualquiera sea tu receta para reír, te ayudará a enfrentar de mejor manera el estrés y a pensar a largo plazo en tu bienestar y de quienes te rodean. El trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC, es el cuarto trastorno psiquiátrico infantil más común en el mundo. ¿Cómo lo podemos identificar en la infancia y cómo la comunidad puede apoyar, aprender y relacionarse de una forma distinta en esta materia? Para conversar sobre este y otros temas relacionados, vamos a hablar hoy con el autor de Pedro y su TOC, que es este libro que nosotros ya lo habíamos recomendado en Sanamente, y estamos con su creador, Tomás Miño, psicólogo clínico infanto-juvenil, miembro de la Fundación Internacional de TOC y fundador de la Red Chilena de Especialistas en TOC. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar de TOC aquí junto a ustedes. Mi primera pregunta tiene que ver contigo y por qué llegaste al TOC como área de investigación central. Sí, bueno, yo partí hace muchos años como psicólogo clínico especialista en cuadros de ansiedad y me empezó a llegar mucho paciente con cuadro de TOC y en Chile no hay mucha especialidad respecto a eso, no hay programas de formación y empecé una búsqueda un poco más autónoma respecto de cómo se trataba el TOC, cuáles eran las características, cómo se abordaba. Y ahí fui interesándome en esta temática y me empecé a especializar, primero afuera de Chile porque no había ningún programa acá. Y ahí empezó un interés por darme cuenta que era algo de lo que se hablaba muy poco, sobre todo yo que soy psicólogo clínico de niños y adolescentes, me di cuenta que eran una población que estaba bastante como olvidada, sobre todo en temas de salud mental, pero en el TOC también, que es una condición que puede limitar muchísimo, que hace sufrir muchísimo a los niños y a los adolescentes. Y desde ahí nació un poco el interés por poner esta temática también sobre la mesa y empezar a desarrollar proyectos en torno a esto. Como decía al principio, este es el cuarto trastorno de salud mental, me imagino después de depresión, ansiedad y... Lo otro, bueno, deben ser algunas temáticas más relacionadas con temas de consumo, de sustancias, pero efectivamente el tema del TOC es uno bien frecuente. Es bien prevalente. Es muy prevalente, sí. Ya, ¿y es prevalente de igual manera en niños chicos y en niños más grandes? Sí, generalmente es entre un 2 y un 3% de la población mundial que tiene TOC. Se han hecho hartos estudios para ver si es que en niños, adolescentes o adultos se da como distinto. ¿Alguna diferencia? Pero en general se da más o menos similar. Esa es como una de las cosas que se ha visto tanto en hombres como en mujeres, también se da de manera similar, pero se puede dar desde muy temprana edad. Eso sí es importante mencionarlo, se puede dar de los 6, 7 años y cuando eso sucede probablemente tenga una carga genética mucho mayor también. Y ya, ¿es un trastorno que se transmite genéticamente? Exactamente. Una de las principales hipótesis que hasta ahora se manejan, porque no se sabe como a ciencia cierta todavía como el origen del TOC, las principales hipótesis es que tiene un origen genético, que se puede heredar. Las otras hipótesis tienen que ver con temas cerebrales, etcétera, o temas traumáticos, pero la principal tiene que ver con que esto se puede heredar. Oye, ¿y qué tipo de señales puedo identificar yo en mi hijo, en mi hija desde los 6 años que podrían darme una pista de que tal vez tiene TOC? Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente los niños más chiquititos también tienen conductas compulsivas. A veces les gusta, no sé, saltar las líneas de la vereda o ordenar sus juguetitos de cierta manera. O hacer torres, o ver 500 veces la misma película. O escuchar el mismo cuento 1000 veces. Entonces, efectivamente, esas características son características esperables de la edad. ¿Ya? Obviamente es importante no patologizar todo, pero efectivamente en el caso del TOC infantil, una principal característica tiene que ver con la angustia, ¿ya? Y eso, un niño, por ejemplo, que está ordenando sus juguetitos y uno se los pasa a llevar o se le caen y él es capaz de ordenarlos de nuevo y seguir jugando, es distinto a un niño que lo ordena de manera sistemática, yo se lo desordeno y la angustia que siente por dentro es gigante
porque tiene la rigidez del TOC, de que tengo que hacer las cosas de cierta manera, que no lo puedo mover de donde lo dejé, entonces ya no es algo lúdico, sino que empieza a ser algo mucho más angustioso. Y esa es una característica principal de los cuadros obsesivos, que están muy cargados de angustia, que es diferente a un niño que puede estar preocupado tal vez, o más ansioso, pero acá hay una característica muy potente de angustia. Te puede sonar precaria mi pregunta, pero ¿cómo uno identifica la angustia? Porque tal vez la angustia, sobre todo en la conciencia, es algo que uno describe a medida que tiene un poco esa experiencia y, por lo menos en mi registro, es un registro bien de joven y adulta, no de chica. Entonces, ¿cómo yo identifico la angustia en otro y en este caso mi hijo o mi hija? Sí, ese es un gran tema. De hecho, en el libro también lo ponemos, como cómo los niños van descubriendo estas palabras que a veces los adultos usamos como angustia, ansiedad. Principalmente es una sensación de llanto frecuente, dificultades para dormir, puede afectarse el ánimo, puede afectarse la alimentación. La angustia efectivamente invade casi todos los aspectos de la vida de los niños. Pueden aparecer temores, afecta el tema escolar. La verdad que interfiere en muchos aspectos porque es un niño que no está tranquilo, que lo está pasando mal, que está con pensamientos angustiosos o que lo está pasando muy, digamos, difícil en su día a día. Esa característica nos puede llamar la atención de que lo esté como pasando realmente mal, digamos. Efectivamente, cuando los niños son chicos, hacen cosas de manera repetida en una cierta etapa. ¿De qué edad en adelante esa repetición ya es una alarma más concreta de que es TOC? Sí. Generalmente desde los 8, 9, 10 uno ya puede empezar a notar que es una característica de TOC. Antes de eso son características que uno puede estar pendiente, como que se sacan las pelucitas de los dedos o cosas así que uno dice, son etapas, digamos, que después se pasan. Pero cuando hay una rigidez muy marcada que se empieza a quedar pegada de los 7, 8 años, uno ya empieza a observar características de TOC, que ahí también sería bueno diferenciar lo que es el TOC, porque ahí tiene la característica obsesiva por un lado y la característica compulsiva por otra. Las obsesiones son pensamientos, imágenes, recuerdos, sensaciones, etcétera, que se quedan pegados en la cabeza, que hacen sentir mucha angustia. La persona no quiere pensar en esas cosas, pero igual se le quedan pegadas en la cabeza. Y las compulsiones son las cosas que hacen para evitar estos malos pensamientos o para evitar que pasen cosas malas. Entonces, por ejemplo, si un niño siente que si no ordena su almohada de cierta manera, su mamá se puede morir, la obsesión sería la muerte de la mamá y la compulsión sería ordenar la almohada de cierta manera. Esos son como siempre dos criterios que siempre están presentes en el caso del TOC. Ya, cuando tú das ese ejemplo, suena como extremo, pero tú hablabas al inicio de que podía tener una condición genética o podía tener también una condición traumática. Sí. Claramente, si yo tengo un episodio traumático y después aparece la conducta, uno puede hacer la asociación. Pero, ¿qué característica, tienen alguna diferencia el grupo de TOC que son más genéticos respecto del grupo de TOC que son más bien de eventos traumáticos? Hay algunas diferencias respecto al origen, sobre todo al curso más crónico. O sea, efectivamente, si es un TOC que empezó a los 6, 7 años, probablemente como el TOC es una condición de salud mental que acompaña durante el curso de vida, es distinto a que se gatille, por ejemplo, mucha gente aumentaron los síntomas de TOC después de la pandemia, que fue un estresor, digamos, muy importante, y ahí aumentaron los síntomas. Claro, es distinto el curso de vida de que aparezca por un elemento traumático, cuando había una predisposición, obviamente, para generar síntomas, a los 30, 40, 50, a ver, digamos, estar con TOC desde los 6 años en adelante. Va a tener que ver con el criterio más temporal, pero en términos de definición del cuadro clínico es muy similar, entre si es genético o tiene alguna otra hipótesis como digamos, de origen, digamos, en ese sentido. Ahora quisiera llevarte, nosotros aquí tuvimos la oportunidad de entrevistar a un investigador que hace un estudio justamente genético en América, y este es un estudio que tú también haces acá para este territorio, y quisiera comprender mejor qué es lo que hasta ahora se sabe, qué se ve a escala genética que podría estar relacionado con el trastorno. Sí, efectivamente, una investigación que está liderando el doctor Eric Storch, que fue el que ustedes entrevistaron. Acá en Chile estoy yo también como director principal del estudio junto a otros profesionales. Y lo que estamos justamente evaluando es cuál es la característica genética del TOC en población latina. Porque todos los estudios con los que uno estudió o los estudios que uno usa como referencia para las investigaciones son todos de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Entonces, este es el único y primer estudio que existe, por eso es tan importante, en donde estamos recabrando información de todos los países de Latinoamérica, ¿ya? Y lo que estamos haciendo con eso es, aparte de aplicar varios cuestionarios a los participantes, extraer muestras de saliva, ¿ya? Y esa es la que se está analizando justamente para hacer el seguimiento genético del TOC. Es una de las principales hipótesis, y hasta ahí se sabe que si tu mamá, papá, tío, abuelo, las primeras generaciones tienen TOC, efectivamente la probabilidad de que eso se herede es muy alta. No es siempre 100% así, pero hay una probabilidad más alta.
Eso es lo que se dice respecto de los estudios de afuera. Entonces queremos ver efectivamente qué pasa en población latinoamericana, si efectivamente la herencia es igual de marcada o no que lo que se ha estudiado en los países, digamos, fuera de Latinoamérica. Ahora, últimamente, a medida que avanza la neurociencia, han vuelto a cobrar mucha relevancia los factores ambientales, ¿no? Sí. Y sabemos cada vez más que los factores ambientales pueden cambiar el curso de una enfermedad, gatillarla o no gatillarla, acentuarla o disminuirla. ¿Ocurre eso también a pesar de este origen genético del TOC? Sí, de todas maneras, es una buena pregunta porque el TOC es muy permeable al estrés, a la angustia, a las preocupaciones. Entonces uno tiende a ver a los pacientes que están con los síntomas estables, por ejemplo, pero si viene fin de año que están más cansados o los niños con las pruebas, etcétera, tienden a aumentar los síntomas. Por eso te mencionaba lo de la pandemia, porque esa fue un gatillante que a todos nos afectó, que a todos nos puso más ansiosos, que a todos nos apareció el tema de la muerte, ¿no es cierto?, la angustia, etcétera, y que finalmente ese gatillante ambiental efectivamente puede, no es que gatille el TOC, en términos de que si nunca estuvo va a estar por eso, pero puede haber una predisposición, por ejemplo, a la base más ansiosa, o que había algún componente obsesivo que con el evento traumático ambiental, en el fondo eso aparece con mayor fuerza. Pero efectivamente es muy permeable. Hiciste una corrección y dijiste, no es que lo gatille, o sea, no es, porque hay otros trastornos de salud mental que sí se pueden gatillar. Exacto. Eventos psicóticos, por ejemplo, y a propósito de cuestiones que uno... Y puedes tener esa posibilidad a lo largo de tu vida incluso, o cuando eres más joven. En este caso, si uno no tiene el factor genético, ¿no se te va a gatillar en ninguna condición? No debería gatillarse, claro, efectivamente eso es lo que se está estudiando, algunos casos de TOC que no tengan ninguna carga genética hereditaria o ambiental. Hay otras hipótesis que tienen que ver con, por ejemplo, la baja de serotonina del cerebro, que a veces puede ser que el cerebro esté funcionando de manera distinta y eso genera efectivamente cuadros más obsesivos. Pero efectivamente que se genere un cuadro de TOC así como diagnóstico de TOC, si es que no había ningún antecedente previo y aparezca como de la nada, eso claro, es más difícil y eso es como justamente lo que se está estudiando. Porque hay casos en los que uno hace la historia familiar y no hay ninguna herencia genética. Entonces ahí uno pone a investigar, ¿no es cierto? Y es lo que estamos tratando de investigar también en otro tipo de investigaciones, desde dónde nace, si es un tema del cerebro, si es un tema de hormonal, químico, de dónde nace el origen cuando no hay una historia genética atrás, que es como muy interesante también poder pesquisarlo. Y por otro lado, los cerebros que están más expuestos a cortisol, en el fondo, ¿hay una relación entre, por ejemplo, la hormona del estrés, el cortisol, o la utilización del cerebro más reptil y el desarrollo de este tipo de trastornos? Sin duda. De hecho, el TOC es un cuadro que si uno lo mira evolutivamente, yéndose como bien atrás, uno pensaría que es un cuadro que viene desde los inicios del ser humano, porque efectivamente el cerebro tiene la función de cuidarnos también, como frente al estrés, las preocupaciones, las amenazas, los peligros. Y efectivamente eso hizo Esto es como aumentado, exacto, ¿no? ¿no es cierto? Y que hizo que la especie humana sobreviviera, porque en el fondo si había un mamut o algo que me iba a atacar, como que tenía que estar en posición de defenderme, y lo hacía estar más alerta, lo hacía estar más preocupado, lo hacía estar más minucioso, ¿no es cierto?, con ciertas conductas como más compulsivas. Pero cuando empezó a avanzar, ¿no es cierto?, la etapa del ser humano, hay ciertas cosas que se fueron quedando como pegadas en este cerebro más primitivo. Y ahora, claro, no es el león que nos va a atacar, pero ahora son los pensamientos, son las imágenes y el cerebro funciona de la misma manera. Ese pensamiento angustioso del TOC lo considera como si fuera realmente un león mamut. que te va... Claro, el mismo angustia. Y ahí se eleva el cortisol, ¿no es cierto? Empieza todo el cerebro de respuesta, de lucha-huida, ¿no es cierto? Todos esos mecanismos que tiene el cerebro para proteger, ¿no? Y justamente en el TOC es bien complejo porque es algo que está en la cabeza, ¿no es cierto?, de las personas y que efectivamente uno trata de mostrarle que los pensamientos son pensamientos, que no tienen poder para hacerte daño y todo, pero el cerebro los codifica como si fueran realmente amenazantes. Y esa es la parte difícil del TOC. Últimamente hay toda una línea de desarrollo de la comprensión de la salud mental también desde una perspectiva epidemiológica, ¿no? También entendiendo cómo los clanes humanos se van encadenando y desde ese punto de vista cuando tú recibes a un niño con TOC, me imagino, inevitablemente vas a mirar a los padres, cómo vive ese niño. Y puede que la mamá no tenga TOC o el papá no tenga TOC, pero puede que sean personas, por ejemplo, súper alteradas o que sean personas... que están siempre como tratando de que las cosas ocurran. Entonces me encantaría hablar sobre eso otro, porque cuando uno es padre, y nadie nace con ningún manual de paternidad, e identifica que su hijo tiene algo, es súper valioso ese gatillo que uno sí puede mover. O sea, que lo que uno puede cambiar para ayudar al hijo es como una esperanza, ¿no? Sí. Entonces cuéntame un poco cómo trabajas con los padres cuando ves que hay ciertas cosas de entorno que podrían mejorar el resultado.
Sí, eso es súper importante. De hecho, las investigaciones avalan lo que tú dices, porque efectivamente cuando uno trabaja el TOC a nivel familiar, o sea, incluyendo a los papás, a los hermanos, bueno, y cualquier condición de salud mental, la efectividad de la terapia aumenta hasta un 80-90%, porque efectivamente el niño no vive solo, vive en su contexto familiar, ese niño, esa niña, ese adolescente, en un contexto familiar que puede tener ciertas características, que puede tener un estilo de crianza de ciertas características también. Pueden ser papás que también no tengan un TOC, pero tengan una personalidad obsesiva, por ejemplo, que son más rígidos, más centrados en el éxito o en las notas o en las cosas así. Y eso, claro, va moldeando un poquito esa personalidad del niño desde chiquitito, que si además tiene un poco esta predisposición más ansiosa o más obsesiva, hay un factor de riesgo, obviamente, que hay que estar mucho más pendiente de observar. Entonces, claro, cuando llega un niño chiquitito, uno, efectivamente, como dices tú, uno mira a la familia, mira el ambiente, ¿no es cierto?, mira dónde se desenvuelve, porque claramente van a ser coterapeutas nuestros. O sea, uno no puede trabajar solo con el niño, uno involucra a los papás, les va mostrando estilos de crianza, les va mostrando formas de ser que podríamos ir modificando, cambiando, para ir ayudando, ¿no es cierto?, el desarrollo de este niño. Pero es bien interesante, porque cuando uno los involucra en la familia, ¿no es cierto?, en la terapia, que es un rol bien directo, uno les pide ciertas cosas como bien puntuales que estén atentos, que puedan orientar, intervenir, los niños también se van sintiendo más entendidos, van sintiéndose más comprendidos, como que la empatía empieza a aumentar, ya no nos miran como el bicho raro, ¿no es cierto?, sino que se van dando cuenta que es el TOC, que tiene tratamiento, que puedo estar mejor. Y nosotros enfatizamos mucho con los niños chiquititos que el TOC no es la identidad, nadie es su diagnóstico de salud mental. Nosotros trabajamos mucho en eso, que ellos no son su TOC, ellos son personas con intereses, con gustos, con talentos, con virtudes, y que dentro de eso además tienen un TOC. Como que tratamos de que no hagan de su identidad el diagnóstico de salud mental. Y eso también lo trabajamos con las familias, que lo dejen de mirar como el niño enfermo o el niño con dificultades o el niño distinto, que también lo trabajamos en los colegios, eso mismo, que también hay todo un rol ahí como de despatologizar un poco eso y entender que somos todos distintos, que todos somos personas, que todos tenemos dificultades. Entonces, claro, el rol familiar es clave y eso a veces nos toca con los hermanos, con toda la familia ampliada también. Tomás, antes de empezar esta entrevista te preguntaba si hay un ABDB antes de Boric y después de Boric, en el sentido de esta revelación que hace el presidente durante la campaña sobre su propio TOC. Sí. Y quería saber cuál ha sido para ti ese impacto en la consulta con los niños, cómo fue recibido también por las personas que tienen TOC. Yo creo que eso fue un tremendo aporte. Yo creo que el hablar de salud mental es siempre un aporte para la sociedad, el poder poner las cosas sobre la mesa, el darnos cuenta que todos estamos expuestos, que todos a veces estamos más deprimidos, más ansiosos, que todos podemos tener algún diagnóstico de salud mental y que eso no nos hace menos personas o no nos hace menos capaces. Y ha sido bien bonito porque efectivamente a mí me toca trabajar mucho con niños, niñas y adolescentes, que cuando apareció el tema de que el presidente de Chile tenía TOC, fue muy bonito para ellos como el decir, bueno, yo también tengo TOC y mira, él también tiene TOC y llegó a ser presidente de un país. Y eso ha sido muy bonito porque es como, no tiene por qué limitarme el diagnóstico. Eso es como un poco lo que nosotros hemos querido transmitir. Y yo creo que el hecho de que él lo haya abierto, también se habla más de TOC, aparece más en la palestra, la gente habla más del diagnóstico. También por otro lado aparece, ¿no es cierto?, lo que es muy típico de ciertas sociedades, digamos, que es como la burla respecto a eso, el estigma respecto a eso, el mostrar el síntoma como algo de lo que me puedo reír, que también es algo que nosotros tratamos de trabajar mucho en esta iniciativa que tenemos, que es Hablemos de TOC.cl, de sacar ese estigma que tiene encargada la salud mental y sobre todo el TOC, ¿ya? Porque se habla mucho del TOC, de que yo soy tan TOC porque me gusta ordenar, o yo soy tan TOC, o burlarse de las conductas de la gente con TOC. Sí, pero uno muchas veces dice eso, no es mala, claro, sino claro, como una forma de describirse uno mismo. Exacto. Y sin embargo igual es agresivo. Claro, porque además es como, claro, cuando dice como soy tan bipolar porque cambio mucho, finalmente, claro, son diagnósticos de salud mental que son complejos, porque en el fondo cuando alguien dice me encanta ordenar, por eso soy tan TOC, la gente con TOC no disfruta de eso. Esa es como la principal característica. Si a ti te gusta limpiar y ordenar, es que no es un TOC, porque la gente con TOC sufre por esto, se angustia, lo que más quisiera es no tener TOC. Entonces también es como ciertas sutilezas del lenguaje, pero yo creo que ha sido una buena oportunidad de que podamos normalizar la salud mental desde distintas personas, digamos, y darnos cuenta que tener un diagnóstico de salud mental no nos limita. Podemos hacer nuestros sueños, podemos seguir nuestra vida, que es también lo que uno les muestra a los niños cuando son chiquititos, que a veces ven muy coartada su vida por el TOC, del ir al colegio, poder juntarse en la casa de los amigos. Uno les muestra que hay vida más allá del diagnóstico también. Ya, y quisiera, para cerrar, hablar de eso en particular. Tú decías que cuando uno trabaja con las familias mejora hasta en un 80% el resultado final de la terapia. Y que ellos se sienten muy aliviados. Desglosa un poco esa sensación, pues yo creo que no hay nada más
importante para un padre o una madre o para una persona que saber que tiene acceso al alivio y que la vida puede ser mucho mejor. Como cuéntanos un poco cómo florecen esas personas. Sí, de todas maneras. Y sobre todo cuando saben el diagnóstico, porque los niños habitualmente lo que más me dicen es como, yo pensé que estaba loco, que me estaba volviendo loco, que era el único que pensaba estas cosas, que me daba vergüenza que alguien supiera lo que yo estaba haciendo, entonces lo escondía. Y es un cuadro que se vive muy en silencio. O sea, hay niños que se demoran años en decir que tienen estos síntomas. El TOC se demora como entre 10 y 14 años más o menos en las investigaciones en encontrar una ayuda oportuna por el estigma, la vergüenza y todo. Entonces, cuando uno les dice, mira, esto es TOC, se trata de estas características, es algo que le pasa a muchas personas, que tienen un buen tratamiento, que no tienen por qué, eso les alivia muchísimo, primero ponerle un nombre a qué es lo que pasa, que esto le pasa a más niños, que le pasa a más personas. Y cuando ya tiene un nombre, también sé qué hacer. Cuando yo siento que controlo algo, tiene un TOC, esto es lo que voy a hacer, también me siento más tranquilo como papá, pero también como paciente, como niño, de saber, bueno, cómo poder enfrentarlo, cómo le voy a ganar a esto. Y ese alivio tiene que ver con eso, con que me dejen de mirar como el bicho raro, de sentir que puedo hablar de esto con alguien y que no pasa nada si lo hablo. Es normal hablar de estas cosas y ese alivio es gigante, o sea, les da una autoestima gigante también. Y cuando los niños son chiquititos es muy importante lo que los papás y cómo los papás te miran, aunque no te digan nada. Entonces, ¿cómo has visto que para esos niños es que los empiecen a mirar de otra manera? Sí, no, la autoestima aumenta un montón, la sensación de que me quieren a pesar de esto, porque también sienten como, es que yo no le quería decir a mi papá o a mi mamá porque me iban a mirar raro, o iban a pensar que yo tenía un problema, o que cómo estaba pensando estas cosas. Entonces, cuando logran abrirlo y se dan cuenta que el cariño sigue igual, que los papás te quieren a pesar de todas las cosas que puedan pasar, como que eso también les da una tranquilidad de que me quieren a pesar de estas cosas que me cuestan o que son difíciles, y eso los alivia muchísimo. O sea, uno ve la cara de alivio cuando es capaz de hablar esto con los papás, o cuando uno les dice, mira, esto es TOC y estas son las características, es un alivio como decir, esto le pasa a más gente, no soy solo yo. No, y incluso una sensación de que te quieren más, tal vez, exacto, porque ya ahora sí, te comprenden. absolutamente, ¿no? aumenta la autoestima, aumenta el decir, bueno, ya sí, yo tengo TOC, pero también tengo otras cosas, soy capaz de otras cosas, como que empodera mucho más también. Tomás, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Teníamos muchas dudas y muchas preguntas. Que te vaya muy bien también con el sitio, con la investigación. Y dejamos invitados también a las personas que tengan dudas o que quieran participar, que se encuentren contigo a través de todas las redes que nosotros hemos compartido ampliamente en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es tan precioso sentirnos acompañados o ver cómo nos cambia la mirada a nosotros sobre nosotros o a otros sobre nosotros en el proceso de conocernos, que nos encanta compartir este tipo de experiencias y también compartir con ustedes las técnicas que cada uno ha encontrado, a veces desde la intuición, a veces desde la investigación, para sentirse mejor. Veámoslo. Soy Benjamín Espíndola, tengo 22 años, soy estudiante de Administración Pública y lo que hago para sentirme feliz, yo creo que normalmente es poder reunirme, juntarme con mis amigos y amigas. Una vez se siente como triste, cansado, y a veces simplemente llegar a un espacio como con tu amigo y que verlos ya te cause como alegría, es súper rico y súper cómodo además estar en un grupo así. Simplemente conversar, pasarlo bien, reírnos, a organizar instancias, ya sea como para cosas internas de la universidad, de difusión, de participación, de poder incentivar también al estudiantado a ser partícipe de diferentes instancias. Todavía nos cuesta, a veces es de cierta forma un tabú, pero cada vez más hablamos de menopausia en nuestra sociedad. Ha sido muy bueno para las mujeres que se pueda hablar de una manera más abierta y que podamos conocer mejor los impactos y tal vez socializarlos, compartirlos con nuestros compañeros, con nuestra familia. Pero poco o nada hemos hablado de la andropausia, que es un proceso que le ocurre a los hombres. ¿Qué es? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es su tratamiento? Todas las respuestas nos las trae Pilar Vigil, ginecóloga y directora ejecutiva de Reproductive Health Research Institute, en la siguiente cápsula de expertos. La andropausia es una baja que se va produciendo en las hormonas, en particular en las hormonas sexuales, y específicamente en la testosterona, y esto va ocurriendo con el pasar del tiempo, con la edad. La andropausia, a diferente de la menopausia, que la conocemos en la mujer,
que tiene una manifestación muy brusca, la andropausia va ocurriendo de a poco. ¿Y cuáles son los síntomas? Hay que estar atento aquí a síntomas como, por ejemplo, pueden venir también bochorno, pero lo más común es una falta de ánimo. Pierde fuerza, pierde energía, como ya dijimos, le cuesta más dormir. Lo otro, puede perder un poco de peso también. Y lo otro que hay que estar muy atentos es que también puede comenzar un aumento de peso. Y el aumento de peso también puede causar esta declinación de las hormonas. Comienza a manifestarse en promedio entre los 40 y los 50 años. ¿Por qué la andropausia es un fenómeno que no es muy conocido? Primero, es porque es paulatina. Como no es algo que ocurre bruscamente, es muy fácil que se confunda, por ejemplo, con una depresión, y entonces la persona, el hombre piensa, estoy deprimido, me estoy deprimiendo, por eso no tengo ganas. Esto es uno de los primeros síntomas que empiezan a ocurrir de a poco. Para diagnosticarlo, hay una prueba que es bastante fácil. Hay que tener aquí mucho cuidado con el aumento de la grasa visceral. Y aquí una wincha de medir puede ayudarnos muchísimo. Si la circunferencia de cintura, independiente de la altura, es más de 100 centímetros, es recomendable hacerse un examen de testosterona. Y en segundo lugar, hay una prueba que se llama el PADAM, que son 10 preguntas muy sencillas y que nos orientan a saber si esta persona, este varón, puede estar con síntomas de andropausia. De estas preguntas son clave la baja de la energía. Por ejemplo, es el varón que se queda dormido después de comer. O también puede ocurrir, es aquel hombre que se aísla, que ya no quiere salir, que ya no goza de la vida como antes. Y la otra función que es muy importante es la erección, sobre todo la erección matinal. El varón debe estar atento a conservar sus erecciones matinales y, por supuesto, la erección mantenida durante un acto sexual, ¿no es cierto?, que pueda tener esta capacidad eréctil y de mantener la erección. Bueno, ¿tiene tratamiento la andropausia? Sí. Yo creo que las mejores noticias es que cuando un hombre comienza a tener estos síntomas y tiene las respuestas positivas en esta prueba, hay tratamiento. Este proceso, aquí es importante que los profesionales de la salud, cuando llega un varón de esta edad que tiene estos síntomas como depresivo, se le haga un examen de testosterona en sangre. Hoy día tenemos excelentes tratamientos hormonales para la andropausia. Obviamente hay que tratar a la persona en su conjunto, hay que regular tanto la parte metabólica como la parte endocrinológica. Pero hoy día tenemos y podemos administrar las hormonas que están bajando y también manejar toda la otra parte del varón que está en esta etapa, que tiene muy, muy buen tratamiento y muy buen pronóstico. Llega el momento de los puntos de encuentro donde compartimos algunas ideas, tips, herramientas que nos puedan ayudar a sentir mejor y conectar con el bienestar. Y vamos a partir en la comuna de La Cisterna, donde se inauguró el primer centro para la discapacidad visual de Chile de Fundación Luz. Este lugar atiende a personas ciegas o de baja visión en todo el país, acompañándoles y entregándoles herramientas desde su más temprana edad hasta la adultez, para que puedan lograr su autonomía, bienestar e integración respecto del mundo educativo, pero también del laboral. Este centro es una gran innovación para Chile y por su enfoque permite abordar de manera integral, acompañando gratuitamente a las personas con diversas discapacidades visuales en las necesidades específicas de cada etapa de su vida. Buscan atender a niños y jóvenes de los distintos colegios de Chile, que previniendo y pesquisando de forma temprana la discapacidad visual. El centro atiende de manera presencial en Santiago y remotamente en todos los rincones de nuestro país. Gracias a una alianza con Chile Pasajes, Fundación Luz entrega pasajes de bus gratis a quienes necesiten viajar desde regiones a las terapias y talleres formativos como lectoescritura en braille o uso del bastón guía. Fundación Luz, la institución que inauguró este centro, cumple 100 años y fue fundada por la escritora chilena Esther Uneus, más conocida por su seudónimo de la querida Marcela Paz. Para quienes requieran más información o quieran acceder a la ayuda de esta fundación y del Centro para la Discapacidad Visual, pueden ingresar a www.fundacionluz.cl.
Bueno, y como ustedes saben, el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El lema de este año es #ConversarNosCuida. Como todos los años, el mundo se une frente a este llamado para crear conciencia, generar acciones que permitan prevenir esta tragedia. En nuestro país se están preparando distintas iniciativas que permiten entregar, por ejemplo, una guía ciudadana sobre cómo poder ayudar y estar informados para colaborar de manera correcta con quienes necesiten ayuda. Además, en las pantallas de las estaciones de metro habrá dispuesta información sobre la línea de prevención del suicidio *4141 que hemos recomendado varias veces en Sanamente. Conversar nos cuida es el lema porque efectivamente si nos mantenemos conectados, si hablamos de lo que nos pasa, incluso aunque eso nos cueste o nos parezca sombrío o estemos cansados de decir lo mismo de nosotros, nos permite protegernos a nosotros y permite que otros nos ayuden a cuidarnos. Así que la invitación es a hacer un esfuerzo por abrir esos espacios que a veces son tan íntimos y tan difíciles en un acto de amor por uno mismo y por el resto. Llamamos a tener más conciencia con quienes son parte de nuestro círculo, a notar los posibles cambios de conductas y a preocuparnos si expresan estar pasando por un momento complejo. Es importante, si notamos algunas de las señales de alerta, podamos mostrar interés genuino, mencionar algo que hayas notado, como últimamente pareces un poco distante, ¿estás bien? Escuchar activamente, ofrecer apoyo para buscar ayuda, validar los sentimientos de las personas. Contamos con una línea de prevención del suicidio, que es el *4141, y una primera orientación psicológica en el Fono Salud Responde al 600-360-7777, opción 2. También se encuentra disponible saludablemente para trabajadores de la salud y además se puede consultar en la atención primaria de salud y servicios de urgencia. Bueno, y vamos a tener un congreso muy interesante durante septiembre. Es el 28º Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología de Chile. Será en modalidad híbrida los días 25, 26 y 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Centro Parque. El lema en este caso es Experiencia hacia una longevidad activa. El programa incluye plenarias, módulos, simposios y talleres con la participación de invitados y expositores internacionales y nacionales de las más diversas materias como las ciencias básicas, políticas públicas, educación en geriatría y gerontología, demencia, soledad y biología del envejecimiento, entre otros muchos temas. Entre los invitados están Michael Pollan, un experto en longevidad y promotor de las llamadas zonas azules, aquellas zonas del mundo donde efectivamente las personas viven considerablemente vidas más largas que en el resto del planeta, pero no solo son más largas, sino que son mejores, porque la calidad de vida de esas personas, la claridad mental que logran tener, la relación que tienen con su cuerpo, da cuenta de que ahí hay algo que se hace bien. Quienes estén interesados en asistir pueden visitar el sitio www.sggch.cl/web. No es tan fácil, pero pueden buscar Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología y probablemente lleguen al mismo lugar. Este año contaremos con invitados internacionales muy relevantes. Unos de Estados Unidos, que nos van a hablar de envejecimiento celular, de Europa, como Bélgica, que nos invitarán a conocer los pueblitos o ciudades azules de envejecimiento exitoso. La invitación es para que hablemos de líneas temáticas como es políticas públicas, de gerontología actualizada, de geriatría relacionada con el ámbito clínico. Están cordialmente invitados a que profundicemos en conocimiento a través de talleres como es enfermería geriátrica, gerontología geriátrica, odontogeriatría, que está impulsado recientemente, oncogeriatría y la pérdida de la fuerza y masa muscular, como es la sarcopenia. Estos talleres están dirigidos a profesionales que quieran capacitarse en esta área. Están cordialmente invitados. Antes de irnos a una pausa, queremos conocer un nuevo testimonio de nuestra comunidad de Sanamente sobre qué hacen ustedes para sentirse mejor. Hola, mi nombre es Valentina Peña, tengo 20 años y bueno, para sentirme mejor en verdad hago diferentes cosas.
Lo principal es estar con mi familia, mis animales y mis hermanos, que tengo 3 hermanos. Y lo otro sería como estar acá en la U con mis amigos, en verdad. Hago deporte a veces, la semana. Pero eso, va como variando, no tengo como algo en específico. Yo les recomendaría que busquen como algún lado de confianza en amigos, en la familia, no necesariamente la familia, pero en algo en lo que tengan confianza, en poder comunicarse, hablar los problemas y eso, en verdad. Muchos de nosotros cuando fuimos niños o niñas crecimos con la presión de ser niños buenos todo el tiempo. ¿Puede esto terminar o afectar nuestra salud mental? ¿Cuál es el límite para poder exigirle a un niño que sea perfecto? Lo respondemos en la siguiente cápsula animada. A muchos nos han dicho frases como los niños buenos no molestan, si te portas así nadie va a quererte o calladito te ves más bonito. Palabras que aunque ya seamos grandes pueden generar la necesidad de agradar y satisfacer a los demás, incluso cuando estemos comportándonos en contra de lo que queremos. El psicólogo y escritor español Javier Gitz, y autor del libro El problema de ser demasiado bueno, asegura que una de las mayores consecuencias de satisfacer al resto por sobre tus intereses puede generar la acumulación de una ira no expresada al no permitirse ser uno mismo. Hay momentos en los que podemos ayudar o colaborar porque realmente queremos hacerlo y le encontramos un sentido. Y otros en los que tendremos que poner límites. Esto no significa que hay que dejar de ser generoso, sino de encontrar el equilibrio entre lo que uno necesita y los demás. Hoy en nuestra sección de recomendados queremos dejarles el podcast Se Regalan Dudas, un programa creado por Leti y Ashley, 2 amigas que hicieron crecer un espacio para cuestionarse sobre distintas cosas y buscar la mejor forma de resolver todas esas dudas que las personas experimentamos a lo largo de la vida. Como por ejemplo, ¿cómo poner límites sin sentir culpa? O ¿cómo puedo aprender realmente a quererme? Nos decimos, quiérete a ti misma, pero ¿cómo se hace eso? Son algunos de los capítulos que trae este par y está dentro de los 25 podcasts más escuchados en el mundo. Junto a expertos se plantean estas distintas preguntas respecto de las relaciones, la sexualidad, el crecimiento personal y la salud mental. Todo sin juicios ni tabúes, porque ningún tema y sobre todo ninguna pregunta debiera dejar de ser hecha por vergüenza o porque no corresponde. Si quieren conocer más, pueden escucharlas en Spotify y también en YouTube, un espacio que ya tiene 6 años y que se asesora con un directorio de especialistas para poder abarcar de manera responsable los temas y sobre todo entregar apoyo y ayuda. Se regalan dudas. Hola, soy Leti Sagún. Y yo, Ashley Frangé. Y juntas tenemos el podcast Se Regalan Dudas. Este podcast empezó porque nos dimos cuenta que todas las dudas que teníamos y compartíamos como mejores amigas, en realidad las compartíamos con millones de personas alrededor del mundo. Por eso invitamos a expertos, amigos, amigas y a gente que sabe mucho más que nosotras para hablar de esos temas que nos interesan muchísimo, que son las relaciones, nuestra relación con el cuerpo, la salud mental, el camino hacia el amor propio, y hemos tratado de crear un espacio libre de juicios y sin tabúes. Después de 5 años, gracias a personas como tú que nos escuchan cada semana, hemos logrado crecer este proyecto hasta convertirnos en uno de los 25 podcasts más escuchados a nivel mundial con más de 100 millones de descargas. Tenemos episodios todos los martes y jueves en todas las plataformas de audio o aquí en YouTube. Así que suscríbete, danos like para que te llegue todo nuestro contenido en cuanto salga. Muchísimas gracias. Bye. Bueno, y llega el momento en que lo que se regalan son más bien las despedidas, pero antes de irnos, vamos a reflexionar sobre lo que pudimos ver en nuestro capítulo de Sanamente. Conversamos sobre el trastorno obsesivo compulsivo y cómo empieza a manifestarse durante la infancia. Por eso es tan importante conocer más información sobre el TOC, hablar en familia, poner el tema, discutir sobre la mesa lo que puede estar ocurriendo con nosotros mismos o con nuestros hijos. Pero es muy relevante identificarlos y acompañar a los niños porque para ellos es más difícil
comprender qué les está pasando y, por supuesto, encontrar salidas. Por lo tanto, aquí el rol de los padres es crítico. Tomás Miño, psicólogo clínico infanto-juvenil, fundador de la Red Chilena de Especialistas de TOC y autor del libro Pedro y su TOC, nos acompañó con esta conversación fascinante que nos abre a un mundo enorme que puede abrir posibilidades a nuestros niños y niñas y a nosotros mismos. Además, pudimos analizar el valor de la risa y cómo este gesto tan humano, que a veces se vuelve lejano, nos beneficia y vale la pena cultivarlo casi como un músculo. Y como siempre les compartimos distintos datos que puedan ustedes también relacionarlos con su propia vida o dárselo a algún amigo, alguna amiga que ustedes crean que le puede servir. Para terminar, el 1455 es un teléfono atendido por especialistas en violencia que entrega orientación a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico o psicológico. Su función es informar a las mujeres sobre sus derechos y procesos de denuncia, servicios, centros de la mujer y ayuda que está disponible a través también de CERNAM para apoyar a las mujeres que viven violencia. El horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y con esto, ahora sí que sí, me despido de este capítulo de Sanamente, pero nos encontramos siempre con ustedes a través de todas las plataformas, en todas las conversaciones, a través de todos sus comentarios, siempre, siempre en CNN Chile. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP.